Bendiciones, hermanos, buen día. Dios me los bendiga en este hermoso día. Pues estamos acá, estoy acá nuevamente con ustedes. Bueno, también el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a la verdad. Él es el que está acá, es su canal. Hoy hablaremos sobre las señales del fin. ¿Cómo es que Dios nos habla en su santa palabra sobre las señales? ¿Cómo nos está hablando Dios cuando nos dice que estemos atentos a su palabra? Primeramente voy a leer en Isaías 42:9. Dice la palabra de Dios: he aquí, ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salga a la luz. Yo os las haré saber. El Señor nos está haciendo saber lo que lo que ya aconteció, lo que está aconteciendo y lo que está por acontecer, y no prestamos mucha atención a eso. El Señor nos está invitando a diario a su mesa, está a diario haciendo banquete, está llamando a los que están necesitados, a los que están afligidos, a los que están sedientos de su palabra, a los que tienen ganas de aprender, ganas de salir de lo donde estamos y cómo lo vamos a hacer leyendo la palabra de Dios. Sí, en Mateo 24 nos dice en el versículo 6: y oiré de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Qué tremendo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor acá nos está diciendo, el Señor nos está advirtiendo que habrá señales y que debemos ahora sí que poner atención y atender a esas señales, porque somos dados a que no queremos oír la voz de Dios, a que no queremos hacer caso. ¿Cuántos de nosotros en casita somos cristianos y no queremos agarrar nuestras sagradas escrituras? No queremos indagar las sagradas escrituras. El Señor nos dice acá en su palabra, en primera de Pedro, nos dice del 9 al 10: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Sí? Los profetas indagaron. También nosotros tenemos que indagarnos, tenemos que investigar, tenemos que ver qué nos dice el Señor sobre las advertencias que hay. ¿Sí? Bueno, vamos a leer Números 22-21, anótenlo ahí y luego mediten en la santa palabra. ¿Sí? Cuando el ángel y el asna de Balaam. Ese es el título. El título del texto. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová,
se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Este capítulo, hermanos, nos da mucho que decir. Hay mucha palabra en esta escritura. ¿Cómo es que nosotros hoy en día resistimos la palabra de Dios? ¿Cómo es que nosotros resistimos a la voz de Dios y estamos atercando con la voz de Dios y nos siguen saliendo malas cosas y seguimos ahí, hermano? Y vemos las señales y no queremos creerle a la palabra. Hay gente que no cree. Hay gente que está viendo ahorita las guerras de Israel. Son profecías que están acá en las escrituras, que estos tiempos acontecerán. Son principios de dolores de parto la palabra de Dios. Así que tenemos que estar preparados, tenemos que buscar de la palabra, tenemos que indagarnos qué es lo que dice. ¿Sí? Las revelaciones de Jesucristo están en Apocalipsis, ahí nos dice, ¿sí? Nos dice muchas cosas que tenemos que entender, tenemos que tener el temor de Dios. Si no lo tenemos, hay que pedirle a Dios que temamos a su palabra. ¿Sí? En el capítulo 3 de Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, el tiempo está cerca. Tenemos que tomar las escrituras, leerlas, ponerlas por obra. Y si no, podemos pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude, hermanos, que Él nos ayude. Vamos a buscar en Romanos, ya les digo, sí, en Romanos 13:11, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 13:11? Acá está ya. Vamos a leerla. Y esto conociendo el tiempo que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Hermanos, hay que pedirle a Dios que nos ayude a salir de todo esto, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Las profecías se están cumpliendo, hermanos. Sí, no seamos en nuestro día a día también damos ejemplo. Voy a dar un ejemplo, una ocasión, hermanos. Yo recuerdo que yo iba quería estacionarme, pero no había lugar, y yo me atreví a estacionarme en doble fila y en un lugar donde no debía estacionarme, y yo iba a ir a traer algo. Ahí es donde estaba yo, cerca de donde yo me estacioné. Y dije, bueno, ¿qué tanto es tantito? Como decimos, ¿sí? ¿Qué tanto es tantito? Voy a bajarme rápido y voy. Hermanos, cuando yo regresé ya estaba mi papeleta
en el parabrisas y pues ya que me habían quitado la placa, hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros no entendemos y ya nos dijeron, aquí no te puedes estacionar, y uno lo hace, hermanos. Uno a veces lo hace quizá porque estamos afligidos, y la aflicción, la desesperación nos lleva a cosas duras, nos lleva a enfrentarnos a situaciones más difíciles en las que ya estamos. Quizá andamos apurados, quizá estamos afligidos, pero tenemos que mantener la calma en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos, si las leyes terrenales no las podemos violar, ¿qué digamos las celestiales, hermanos? No podemos violar la palabra de Dios. Que en esta mañana aprendamos tanto a cumplir las leyes terrenales y principalmente las de nuestro Padre, que Él no se equivoca, que Él nos dice, hazlo así, no seamos como Balaam, ¿verdad? No seamos como él. ¿Por qué? Porque él que estaba resistiendo, el Señor le estaba tapando el paso y él no quería, él quería y le golpeaba al asna. Así pasa a veces en nuestras vidas, están ocurriendo las cosas, le estamos pidiendo a Dios, porque así me ha pasado, hermano, y quizá todavía está pasándome en cosas que todavía el Señor está tratando con mi vida. Pero yo en esta mañana, yo siempre les he dicho que acá vamos a aprender y que el Señor también a mí me enseñe, porque como así lo que predicamos tenemos que ponerlos por obra. Y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude, que me limpie cada mañana, que quite de mí todo lo que no le agrada, que me abra los ojos, como le abrió los ojos a Balaam, para que yo no pueda resistir a su palabra, para que yo pueda caminar por ese camino que Él me manda a caminar. Hermanos, en este día, Dios que te bendiga y que puedas aplicar esta palabra a tu vida, este rema a tu vida. Dios nos está hablando, Dios está diciendo que busques de su palabra, que las escudriñes diligentemente para saber, ¿sí? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, no cabe duda, es inspirada por Dios. Hay quienes que dicen, desde mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos dicen que el mundo va a acabar, o quienes dicen que va a acabar, y dónde lo dice las escrituras, hermanos. Nosotros somos portavoz, nosotros anunciamos la palabra de Dios, pero la palabra está acá. Sí, atiende a la voz, al llamado de Dios. Hoy te está diciendo el Señor que leas su palabra, que dejes ya esa vida que estás llevando, que dejemos de andar caminando de noche en tiniebla. Si ya Dios nos dio esa luz admirable en nosotros, nos dio su palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, no tenemos por qué andar ya en tiniebla, no tenemos. Por eso ahora dile al Espíritu Santo que te ayude a salir de esa oscuridad, que te ayude, porque Él es el único. Él vino a darnos vida, Él nos vino a dar luz, Él nos vino a guiar. El Espíritu Santo nos vino a instruir, a corregir, pero tenemos que llenarnos de su santa palabra. Así que no deseches este alimento que en esta mañana te ofrece, para que seamos purificados, para que seamos limpiados, para que seamos emblanquecidos, porque la palabra eso es lo que hace. ¿Sí? Lo dice en Daniel 9:10, ¿sí? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Nosotros seamos hijos entendidos, hermanos. Seamos hijos entendidos. Esta es la palabra, pero los entendidos comprenderemos, hermana. Comprende la palabra, agarra esta palabra en tu vida, porque las señales están aconteciendo. ¿Qué hay en tu familia? Si hay pleito, si hay discordia, si hay un problema con tu hijo, en tu trabajo, agárrate de Dios. Sí, agárrate de Dios. No es fácil para el hombre, pero no es imposible para Dios. Si caminamos agarrados de Dios, vamos a lograrlo, hermano. Vamos a lograrlo, caminando como caminaron esos grandes profetas, esos grandes hombres. ¿Para qué?
para que Dios esté con ellos y Dios esté con nosotros y está con nosotros. Todo aquel que clama su nombre, todo aquel que se humilla, será enaltecido, dice la palabra de Dios. Aquel que le busca será hallado. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Dios los bendiga. No te olvides de compartir el video y suscríbete. Suscríbete y activa la campanita, y cualquier comentario ponlo en esa cajita que está ahí. Todo comentario nos va a ayudar también para saber qué opinas, qué piensas, y tienes alguna petición, déjala ahí en esa cajita de comentarios. Dios te bendiga.